Bendiciones mis amigos, mis hermanos en Cristo. Doy gracias a Dios por el privilegio, por la oportunidad que Él me da de acercarme una vez más a través de este medio a cada uno de ustedes. Reciban un saludo muy especial de la familia pastoral de la Iglesia Cristiana Monte de Jehová en Colombia. Bien, mis hermanos, hemos venido estudiando con relación al tema la gloria de Dios y a manera de introducción hemos dicho que la gloria de Dios se enfoca o apunta hacia 5 objetivos. En primer lugar, hemos dicho que la gloria de Dios apunta o se enfoca hacia la presencia misma de Dios manifestada. Quiere decir, mis hermanos, que nosotros conocemos y sabemos de Dios porque Dios en su gracia, en su misericordia, decidió revelarse. Dios se ha revelado, según la Biblia, a través de dos maneras. De una manera natural, a través de todo lo que Dios ha creado. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, su creación anuncia la obra de sus manos. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en los primeros capítulos, dice que el eterno poder de Dios se hace claramente visible a través de las cosas hechas, de manera que no tenemos excusa para decir de que Dios no existe. Dios también se ha revelado, en segundo lugar, de una manera especial a través de la persona y obra del Señor Jesucristo. A través de la encarnación de Cristo, hemos visto que Cristo vino a revelarnos y a darnos a conocer al Padre. Ahora, mis hermanos, en segundo lugar, decíamos que la gloria de Dios se enfoca o apunta hacia nosotros mismos. La Biblia nos enseña que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero también ahí a través de 2 Corintios capítulo 4 veíamos de que hemos sido creados para reflejar la gloria de Dios. Hemos sido creados para resplandecer la gloria de Dios en medio de este mundo que está en tinieblas. Cuando nosotros miramos, hermanos, la palabra del Señor, también encontramos ahí en Isaías capítulo 43, el versículo 7, donde nos dice la palabra del Señor. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Para gloria de Dios mismo, Él nos ha creado. ¿Qué quiere decir este texto de Isaías 43, 7? Quiere decir entonces, hermanos, que Dios se deleita, Dios se satisface, Dios se goza con nosotros, con la creación de nosotros. Todo lo que Dios creó es perfecto. Todo lo que Él hizo fue bueno en gran manera. Pero el sello o la perfección de la creación fuimos ¿quiénes? Nosotros. Dice la palabra que nosotros, los seres humanos, fuimos creados conforme a su imagen y semejanza. No está hablando aquí de una manera física, está hablando de una manera intelectual, emocional y está hablando con relación a la voluntad que nosotros tenemos. Fuimos creados a imagen, en intelecto, en voluntad y en emociones. Pero dice la palabra del Señor a través del profeta que Dios se goza, Dios se deleita, porque Él dice, para gloria de mi nombre lo he creado o los he creado, los formé y los hice. Qué lindo, mis hermanos, es poder ver a través de estos textos que Dios es un Dios de deleite con relación a nosotros. Ahora, mis hermanos, hoy quiero enseñar en tercer lugar el tercer punto, y es que la gloria de Dios apunta o se enfoca hacia nuestra alabanza y hacia nuestra adoración. Nuestro tercer punto con relación al estudio de la gloria de Dios es que la gloria de Dios se enfoca o apunta hacia nuestra alabanza y hacia nuestra adoración. El Salmo capítulo 29, versículo 1 y 2 nos dice de la siguiente manera: da a Jehová la gloria y el poder. Da a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Qué nos está diciendo el salmista en el capítulo 29 de los Salmos? Está diciendo, da a Jehová la gloria y el poder. Da a Jehová la gloria
debida a su nombre. Pero dice, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Quiere decir, mis hermanos, que es a través de la alabanza, que es a través de la adoración en que nosotros podemos rendir gloria y adoración a Dios. Ahí en Efesios capítulo 1, versículos 6 y 12, nos dice lo que les estoy comentando, mis hermanos. O sea, en otras palabras, Efesios capítulo 1, versículos 6 y 2 está sustentando lo que yo les estoy enseñando a través de este tercer punto. La idea es, hermanos, que ustedes puedan leer todo el capítulo de Efesios, pero en Efesios capítulo 1, versículo 6 y versículo 12 nos asenta esta gran verdad. Nos da por aceptado o por sentado que es así, hermanos, que la gloria de Dios se enfoca en tercer lugar a través de la alabanza, a través de la adoración. Versículo 6 de Efesios dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Voy a leer, hermanos, el versículo 5, que es el anterior, para poder mirar parte del contexto. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y el versículo 12 del mismo capítulo de Efesios, capítulo 1, nos dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Noten ustedes dos veces la expresión para alabanza de su gloria. Dos veces, hermanos, nos lo está repitiendo. Entonces, hermanos, con relación a este punto, debe llevarnos a pensar la manera en la que nosotros estamos alabando y estamos adorando a Dios. ¿Será que nosotros lo estamos haciendo de una manera correcta o incorrecta? O por ir un poquito más allá, ¿será que Dios está aceptando nuestra alabanza, nuestra adoración? ¿Será que Dios está inclinando su oído a lo que nosotros estamos adorando, a lo que nosotros estamos alabando? Hoy vemos, hermanos, con el respeto y sin el ánimo de criticar, hoy vemos, hermanos, que hay profesionales en el púlpito, profesionales de la alabanza y de la adoración. Vemos que hay muy buenos instrumentos, vemos que hay muy buenas voces. Aún vemos, hermanos, letras muy bonitas en las canciones que nosotros le estamos ofreciendo a Dios. Pero aquí la pregunta no es el talento, aquí la pregunta no es la bonita voz, aquí no es lo profesional que nosotros seamos en el púlpito. Aquí lo que nosotros tenemos que mirar es si realmente Dios está aceptando nuestra alabanza y nuestra adoración. Estamos diciendo, hermanos, que la gloria de Dios se enfoca en tercer lugar a través de la alabanza y la adoración. Entonces, debemos pensar, debemos meditar, debemos profundizar si realmente nosotros estamos trayendo gloria, exaltación, o por el contrario, estamos trayendo el rechazo de Dios mismo. Dios está recibiendo nuestra alabanza, Dios está recibiendo nuestra adoración. Yo diría, mis hermanos, en este día, con el respeto que usted se merece, que los adoradores o los salmistas se merecen. Creo que no estamos adorando a Dios de la manera correcta. No estamos adorando a Dios como realmente Dios espera. Por eso decía, mis hermanos, una de las preguntas que nosotros debemos tener en nuestro corazón, en nuestra mente, a través de este punto, es qué tanto Dios está recibiendo, aceptando nuestra alabanza y nuestra adoración. O simplemente, hermanos, estamos cantando por cantar, o tal vez como dice el adagio, ¿no? Nuestra oración o nuestra alabanza o nuestra adoración no pasa del techo. Porque créame, mi hermano, la Biblia nos enseña que debemos adorar a Dios en la hermosura de su santidad. Ahí lo dice el Salmo 29, en la hermosura de su santidad.
hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, y es que Dios es un Dios santo. A la presencia de Dios no puede entrar cualquiera, hermanos. A la presencia de Dios, hermanos, no puede entrar cualquier músico o cualquier alabanza, porque la misma santidad de Dios puede, hermanos, rechazar esa alabanza y esa adoración. Entonces, mis hermanos, vamos a mirar a través de la palabra que Jesús mismo nos enseñó a nosotros la manera correcta de adorar a Dios. Ahora, ¿dónde Jesús enseñó la manera correcta en la que nosotros debemos adorar al Padre? Cuando nosotros miramos, hermanos, el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 4, encontramos el encuentro de Jesús con una mujer que se le llamaba la mujer samaritana. Bueno, era una mujer de Samaria, por eso era la mujer samaritana. Y es ahí, en ese encuentro de Jesús con esta mujer, que Jesús revela la manera correcta, la manera correcta en la que nosotros debemos adorar a Dios. Ahora, cuando nosotros miramos, hermanos, Juan capítulo 4, encontramos que Jesús se acerca a esta mujer. Ahora, Jesús, en primer lugar, le dice algo con relación a su vida personal. Le habla de los maridos, le habla de algo que posiblemente esta mujer moralmente no estaba, pues hermanos, en lo correcto. Pero una vez en que el diálogo empieza entre Jesús y esta mujer, llegamos al tema de la adoración. Llegamos al tema donde esta mujer tenía un concepto con relación a la adoración y es aquí donde Jesús le corrige y le enseña algo muy importante. Y eso quiero en este día recalcarlo y quiero que lo podamos mirar. Porque aquí se trata, mis hermanos, es de que nuestra alabanza y nuestra adoración debe glorificar y ensaltar el nombre del Señor. No solamente debe glorificar y ensaltar a Dios, sino que nuestra alabanza, nuestra adoración debe traer la gloria de Dios, hermanos. Escúchelo bien. La alabanza y la adoración debe manifestar la gloria y la presencia de Dios. Algo que nosotros vemos a través de la alabanza y la adoración es que a veces la alabanza y la adoración solo manifiesta las emociones, pero no vemos el poder, no vemos aún la presencia de Dios. Así que entonces, mis hermanos, vamos a mirar este capítulo 4 y vamos a ver cómo Jesús reveló lo que es la adoración verdadera. Ahora, mis hermanos, la idea es, hermanos, leer todo el capítulo 4 de Juan y meditar, hermanos, meditar y pensar en lo que Dios quiere que nosotros, hermanos, podamos hacer con relación a nuestra alabanza, a nuestra adoración. Quiero que mantenga esa pregunta ahí en su mente. ¿Dios está recibiendo nuestra alabanza, nuestra adoración? Porque la gloria de Dios, en tercer lugar, se enfoca a la alabanza y a la adoración. No solamente en exaltar a Dios, sino que la gloria de Dios inunde los corazones, las vidas, que Dios pueda resplandecer su gloria a través de lo que nosotros cantamos. Nos hace falta, hermanos, cantar con sabiduría y ya le voy a explicar, hermanos, la razón y el motivo por el que le estoy diciendo. Ahora, mis hermanos, esta mujer tenía un concepto en su mente y se lo expone a Jesús. Ahí en el versículo 20 del capítulo 4, la Biblia nos enseña que esta mujer le dice algo al Señor. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es Jerusalén el lugar donde nosotros debemos adorar. Noten ustedes, hermanos, que aquí nos está hablando de adoración. Esta mujer tenía en su mente que el lugar donde se debía adorar al Padre o se debía adorar a Dios era en el monte Gerizim, en el monte de Samaria. Pero también la mujer le dice a Jesús, y usted como judío, ustedes enseñan de que el lugar donde se debe adorar es en Jerusalén. Noten ustedes esto, hermanos. En primer lugar, esta mujer está hablando de que la adoración dependía de un lugar.
Para ellos era el monte Gerizim y para los judíos era ¿qué? Jerusalén. Pero quiero decirle, hermanos, con todo el corazón, quiero decirle, hermanos, que la adoración, Jesús nos enseña que no trata únicamente de un lugar. En otras palabras, la adoración no tiene que ver con un lugar. Jesús le dice en el versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis ¿qué? Al Padre. Entonces, mis hermanos, aquí ya la misma palabra a través de los labios de Jesús nos está enseñando que la adoración no tiene que ver con un lugar. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos ese concepto en nuestra mente, que debemos ir a la iglesia o al templo, a la casa de Dios, es adorar a Dios. Cuando sí, mis hermanos, es en el templo, es en la casa, hermanos, es en el lugar donde Dios ha destinado ir, hermanos, está bien que nosotros podamos adorar, ensaltar y glorificar el nombre del Señor. Pero algo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra, a través de lo que Jesús le enseñó a esta mujer, es que la adoración no tiene que ver con un lugar. Por eso Jesús le dice, mujer, créeme, llegará un momento en que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre. Si trasladamos esta palabra de Jesús a nuestro tiempo, podríamos decir, hermano, Jesús nos puede decir, créame que llegará el momento que ni en la iglesia se va a poder adorar a quién, al Padre. Entonces, mis hermanos, en primer lugar, escúchalo bien, la adoración no depende de un lugar. La adoración depende con un estado y es un estado que espiritual. Pero en segundo lugar, hermanos, Jesús le enseña algo a esta mujer y le dice en el versículo 22 le dice lo siguiente: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de qué? De los judíos. Escuche bien, Jesús dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús en primer lugar dice que la oración no depende de un lugar. Ahora, en segundo lugar, Jesús dice algo contundente. No sé si usted se dio de cuenta. No sabemos adorar. No solamente que la salvación no depende de un lugar, sino que Jesús dice ahí, hermanos, en el versículo, dice ahí, vosotros adoráis lo que no sabéis. Entonces aquí la pregunta es, hermanos, ¿sabemos adorar a Dios? Jesús mismo le está diciendo a esta mujer, vosotros adoran lo que no sabéis. Quiere decir entonces, hermanos, que para adorar a Dios lo tenemos que hacer con pleno conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña ahí, hermanos, en el texto, la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa la expresión de Jesús, hermanos? Que nosotros debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir adorar al Padre en espíritu y en verdad? Porque Jesús está diciendo en primer lugar, la alabanza y la adoración no tiene que ver, o la adoración no tiene que ver con un lugar. En segundo lugar, Jesús está diciendo, ustedes no saben adorar. Y en tercer lugar, Jesús está enseñando que la manera correcta de adorar al Padre es en espíritu y en verdad. ¿Qué significa la expresión adorar al Padre en espíritu y en verdad? Pues déjeme decirle, hermanos, que la expresión de adorar al Padre en espíritu y en verdad es sencillo. Quiere decir que nosotros debemos adorar al Padre con pleno conocimiento de lo que es Dios. Adorar al Padre en espíritu y en verdad es adorarle con pleno conocimiento de lo que es Dios, de lo que representa Dios, no solamente en nosotros, sino en todos los lugares.
Yo podría decirlo, hermanos, sin el ánimo de señalar, sin el ánimo de criticar, que hay adoradores, que hay músicos que adoran, pero no conocen a Dios. Y para poder adorar correctamente al Padre, para poder adorar correctamente a Dios, debemos hacerlo en espíritu y en verdad. Llama la atención que dice la palabra en espíritu. Si hay algo, hermanos, que nosotros vemos en la alabanza y la adoración en nuestros templos, hermanos, al lugar donde nosotros asistimos, a veces nosotros vemos, hermanos, es la carne. A veces, hermanos, con el respeto lo digo, vemos, hermanos, hasta eh, como un irrespeto, hermanos, hacia la adoración y a la alabanza. A veces, hermanos, solamente se mueve la carne, solamente se mueven las emociones. Pero aquí hay algo que Jesús nos está enseñando. Debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Quiere decir esta expresión que debemos adorar a Dios con pleno conocimiento de lo que es Dios. Y aquí la pregunta es, no solamente para los músicos y los adoradores, sino para nosotros mismos. Nosotros conocemos, hermanos, realmente a Dios. Conocemos realmente a Dios para poderle ofrecer, hermanos, alabanza y adoración. Porque es que la Biblia nos está enseñando con referente a la gloria de Dios. Y es que, en tercer lugar, la gloria de Dios se enfoca o apunta hacia nuestra alabanza, hacia nuestra adoración. Debemos adorar a Dios, hermanos, con la parte inmaterial de nosotros. La parte material es este cuerpo. La parte inmaterial es nuestra mente, nuestras emociones. La mente habla del conocimiento. El alma habla de qué? De la emoción, de las emociones, hermanos. Y cuando hablo de emociones, no estoy hablando que en la carne, en espíritu y en verdad, en lo que es Dios, en lo que Dios representa. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, conocer a Dios? A Dios lo conocemos, hermanos, a través de su obra, lo conocemos a través de sus propósitos, pero también conocemos a Dios con relación a sus atributos. Qué triste es, hermanos, simplemente cantar una canción por cantar una canción. Pero no, mis hermanos, nosotros debemos adorar en espíritu y en verdad. Quiere decir con pleno conocimiento de lo que es Dios. Note lo que dice la palabra del Señor, en espíritu y en. No dice de verdad o de veras, dice en verdad. No se puede adorar ni servir a Dios si no conocemos al Señor. En alguna ocasión estaba enseñando a la iglesia y le preguntaba a los hermanos, ¿para qué Jesús llamó a 12 hombres? La gran mayoría decía, no, Jesús llamó a los 12 discípulos para enviarlos a predicar. Y no, la Biblia dice, hermanos, en Marcos, en el Evangelio de Marcos, que cuando Él llamó, hermanos, Él los llamó para dos cosas. Primero, para que estuviesen con Él y luego para enviarlos a predicar. Aquí hay algo importante, mis hermanos, en este texto de Marcos. En la elección de los discípulos, cuando Marcos habla del llamamiento de los 12 apóstoles. Ahí, hermanos, usted puede buscarlo. Ahí en el Evangelio de Mateo, usted puede buscar, en el Evangelio de Marcos, usted puede buscar la elección. Y dice, hermanos, de la siguiente manera, dice, para que estuviesen con él y luego enviarlos a predicar. Esa expresión para que estuviesen con él significa para que aprendieran a conocerle. Nadie puede salir a predicar, hermanos, si no conoce al Señor. Para que estuviesen con él, para que ellos, hermanos, pudieran ver las actitudes, el comportamiento de Jesús, para que ellos pudieran ver la manera como Él les enseñaba, para que ellos pudieran ver a través de su ejemplo, a través de su caminar, a través con el trato de la gente, para que ellos conocieran cómo Jesús lo iba a hacer, para que ellos después pudieran ir y salir a hacer lo mismo a través de la predicación. Noten la expresión para que estuviesen y llamó a 12 para que estuviesen con él. O sea, ustedes van a aprender a conocerme y luego ustedes, escúchalo bien, van a salir a predicar
el Evangelio. Yo quiero decirle, mi hermano, finalizando o concluyendo este tercer punto. Debemos, hermanos, alabar y adorar a Dios con pleno conocimiento de lo que es Dios, de lo que representa a Dios, de lo que es Dios. Y la única manera de nosotros poder conocer a Dios es a través de una relación de intimidad, de comunión con el Señor. Yo quiero llevarlos, hermanos, a un texto muy bonito, y es en Lucas capítulo 2, cuando los ángeles anunciaron con alabanza el nacimiento de Jesús. Pero me llama la atención, hermanos, algo muy importante. Y creo que ahí en Lucas capítulo 2 hay un principio muy importante para nosotros. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 2, en el versículo 14, que los ángeles adoraban y exaltaban el nombre del Señor, diciendo lo siguiente: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Cómo adoraban ellos? Adoraban, hermanos, exaltando, escúchelo bien, la gloria de Dios. Estamos diciendo, hermanos, que la gloria de Dios, en tercer lugar, apunta o se enfoca a la alabanza y a la adoración. La alabanza y la adoración deben traer la gloria, el resplandor de Dios. Pero para que esa gloria y ese resplandor llegue o nos visite, nosotros debemos conocer a Dios. Y vuelvo y lo repito, hermanos, hay buenos músicos, hay buenos cantantes, hay buenos adoradores, pero dentro de estos buenos cantantes, estos buenos adoradores, estos buenos músicos, que realmente un músico de estos conoce a Dios, ¿qué intimidad tiene con el Señor? ¿Qué comunión tienen con el Señor durante los días, durante la semana? Antes de llegar y pararse allí en el púlpito, ¿qué relación han tenido con Cristo? ¿Qué relación han tenido con Dios? ¿Han buscado a Dios? ¿Conocen realmente quién es Dios? Déjeme decirle, mis hermanos, que posiblemente si nosotros evaluamos alguno de nuestros músicos, lo evaluamos, hermanos, con relación a la palabra, sin el ánimo de ir a condenarlo, sin el ánimo de criticarlo, tal vez, hermanos, aún ni siquiera ha tenido durante la semana una comunión, una relación con el Señor. Y vuelvo a Lucas capítulo 2. En la alabanza y la adoración de estos ángeles están resaltando la gloria de Dios. Ahora, hermanos, estos ángeles anuncian a los pastores que Jesús ha nacido en Belén. ¿Qué hacen los pastores? Ellos van, hermanos, después de esa majestad, después de ese cántico de ángeles, ellos van, hermanos. Y una vez que ellos van y conocen al niño, hablándolo así, hermanos, al niño que ha nacido, al niño Jesús, lo conocen allí, dice la palabra en el versículo 20, que ellos regresaron con una actitud interesante. El versículo 20 dice: y volvieron los pastores. ¿Cómo volvieron? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Yo quiero, hermanos, decirle algo. Aquí hay un principio espiritual muy importante. Una vez que los pastores fueron y conocieron a Jesús, ¿cómo regresaron? Regresaron, hermanos, alabando, glorificando, adorando, ¿quién? A Dios. El principio lo podemos ver aquí. Una vez que podamos conocer quién es Jesús, quién es Dios, quién es su Espíritu Santo, podemos glorificar y alabar a Dios. Sin conocimiento de Dios, nuestra alabanza no es una alabanza, hermanos, que Dios la pueda estar aceptando. Recuerda, hermanos, que Dios es un Dios santo. Hay que adorar a Dios en la hermosura de qué, de su santidad. Dice la palabra también en un salmo, hermanos, que nosotros debemos levantar manos santas delante de qué, del Señor. Tenemos que tener nuestro corazón qué, limpio. Entonces, hermanos, finalizando, quiero decirle, hermanos, la gloria de Dios, en tercer punto, apunta hacia nuestra alabanza y hacia nuestra adoración. La gran pregunta en este tercer punto es: ¿Dios está recibiendo nuestra alabanza? ¿Dios está recibiendo nuestra adoración? ¿Será que estamos pensando que la adoración y la alabanza solamente dependen de un lugar? ¿Será que estamos adorando a Dios, hermanos, pensando simplemente
que tenemos un don y que somos, somos expertos en un instrumento. ¿Sabe, mi hermano? Muchos de nuestros adoradores, muchos de nuestros cantantes no están ensaltando la gloria de Dios, sino que están ensaltando su propia gloria. Hay músicos, hay cantantes, hermanos, que están allí al frente de los púlpitos, no trayendo la gloria de Dios, sino la gloria de ellos. Lo están haciendo para que la gente los vea. Y tal vez, hermano, suene muy duro. Tal vez usted diga, no, pero es que el pastor no está dando duro a los adoradores, a los salmistas. No, mi hermano, yo estoy diciendo algo. Jesús dijo, no sabéis adorar. Y la única manera en que debemos adorar es en espíritu y es en verdad. Lo que quiere decir con pleno conocimiento de quién es Dios, con pleno conocimiento de sus atributos, de sus obras y de sus propósitos en nosotros. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a adorar y alabar a Dios con pleno conocimiento. Dejemos un poquito las emociones y adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Mis hermanos, muchísimas bendiciones. Dios los guarde y nos veremos en un cuarto video y seguiremos nuestro estudio con relación a la gloria de Dios. Un abrazo, bendiciones para todos y mis hermanos, que Dios les continúe bendiciendo hoy, siempre. Amén.